Bien, en el siguiente problema me indica, se interconecta dos sistemas eléctricos de potencia de 220 kV y 115 kV por medio de un transformador de 5 columnas conectado en YYN. Analice los efectos y en caso de existir un problema, proponga una solución. Bien, primero la conexión YY. Como habíamos estudiado en clases, en la conexión YY, debido a que si hacemos una sumatoria de corrientes en el punto N, que es en el neutro, por la primera ley de Kirchhoff, nos va a resultar que en este punto los armónicos de primer orden, quinto orden, séptimo orden y todos los que no sean múltiplos de 3 se van a anular, es decir, van a ser cero. Solo los armónicos de tercer orden y sus múltiplos van a quedar allí. Entonces, por esta primera ley de Kirchhoff, tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en los arrollamientos no va a existir lo que es circulando los armónicos de tercer orden. Y es por eso que acá en el primer punto dice los armónicos diferentes a los de tercer orden, es decir, los de primer orden, quinto orden, séptimo orden, onceavo orden, etcétera. Circulan por los arrollamientos y los armónicos de tercer orden se encuentran en el punto N. Ahora, debido a esta ausencia, como dice acá, de el armónico de tercer orden en los arrollamientos, se crea un flujo Φ3 que induce una FEM de 3, igual de tercer orden. Entonces, todo esto en su examen y en su práctica deberían haber explicado, porque he visto en algunas prácticas que han puesto directamente estas ecuaciones. Y o sea, está correcto. Sin embargo, ¿dónde está la justificación de ello? Y esa es la clave igual en el examen, que justifiquen todo lo que van a poner. Entonces, les faltaría poner su justificación, que es esto de acá. Eso sería con respecto a los armónicos. Ahora, analizando la tensión, como sabemos, 220 y 115 kV son alta tensión. Por lo tanto, como les decía en clases, en alta tensión siempre utilizamos la conexión Y. ¿Por qué? Porque en la conexión Y, si analizamos lo que es los arrollamientos, la tensión aplicada a lo que es al arrollamiento en sí, una tensión de fase, es igual a la tensión de línea sobre la raíz de 3. Es decir, esta tensión se ve disminuida y por ello es que como el espesor del tubo aislante es proporcional a la tensión de los arrollamientos, entonces el espesor igual va a ser menor y por lo tanto por ello se prefiere la conexión Y cuando tenemos alta tensión. Entonces, utilizando valores numéricos, si analizamos solo el lado primario, 220 kV, tendría acá una tensión de línea. Sin embargo, la tensión aplicada a los arrollamientos sería 220 kV sobre raíz de 3. Por lo tanto, voy a tener un menor espesor de tubo aislante. Y por lo tanto, si tengo menos espesor, voy a tener más espacio en la ventana del transformador y voy a facilitar la introducción de más cobre. Y listo, esa era la explicación. Ahora, analizando lo que es el núcleo de 5 columnas. El núcleo de 5 columnas lo podemos ver en la figura. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahora, se trata de un sistema trifásico, por lo tanto, solo voy a tener 3 flujos Φ3 debido a la conexión YY. Nuevamente, el flujo Φ3 solo va a existir en la conexión YY. Bien, acá los flujos Φ3 se van a cerrar de la siguiente forma, como podemos ver en la imagen, ya que hay una columna extra a cada lado donde pueden cerrarse los flujos Φ3. Por lo tanto, los flujos Φ3 circulan o fluyen por un camino de pequeña reluctancia pequeña, porque se trata de acero. ¿No? Entonces, estos flujos Φ3 no se van a anular, van a estar presentes. Entonces, estas ecuaciones estarían correctas. ¿Qué pasaría si se trata de un núcleo de 3 columnas? Como podemos ver en la imagen,
Los flujos ahora no tienen una columna extra donde cerrarse, por lo tanto, se van a cerrar por la cuba, como podemos ver en la imagen. Los tres flujos Pi3. Entonces, al cerrarse por la cuba, pasan por lo que es el aceite, que sería este camino de acá, este, y por acá abajo igual. Y el aceite tiene una reluctancia muy grande. Por lo tanto, si aplicamos lo que es la ecuación del flujo, el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Pero como la reluctancia es grande, un número cualquiera, que va a ser la fuerza magnetomotriz, sobre un número muy grande, va a ser próximo a cero. Entonces, en este caso, en el núcleo de tres columnas, el flujo Φ3 prácticamente se hace cero. Por lo tanto, podríamos decir que el flujo es sinusoidal y la FEM sinusoidal. Sin embargo, en la práctica claramente nos decía un núcleo de cinco columnas. Por lo tanto, el flujo Φ3 no se va a anular y voy a tener lo siguiente, las siguientes ecuaciones. Ahora, me decía si habría algún problema con esta conexión. Y el problema es claramente el flujo Φ3 y la FEM-E3, los armónicos de tercer orden. Como les decía, nuestro objetivo es tener flujos y FEM sinusoidales, pero en este caso no los tenemos, por lo que sería necesario un terciario en delta, de tal modo que este terciario compense a este flujo Φ3 y de esta forma obtengamos un flujo y FEM sinusoidales, como podemos ver en el PDF que les he subido al Classroom, ¿no? Como en este caso, ¿no? Acá tengo un flujo Φ3 creado por el primario, o bueno, en sí, por la conexión YY, y el terciario en delta va a crear un flujo Φ3' contrario, que va a compensar el flujo Φ3, y entonces de esta forma voy a tener flujos y FEM sinusoidales. Listo, y esa era la solución que tenían que proponer. Luego, para la conexión YD, mismo análisis. Primero, sabemos que cuando se conecta en Y tengo una menor tensión, por lo tanto voy a tener menor espesor de tubo aislante. Sin embargo, en delta sabemos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase, por lo tanto, la tensión aplicada a los arrollamientos va a ser la misma, es decir, 115. Por lo tanto, voy a tener un mayor espesor de tubo aislante que si lo conectara en estrella. Entonces voy a tener menor espacio en la ventana y o no voy a poder meter mucho cobre. Entonces esa sería la desventaja para esta conexión. Luego, sabemos que por la conexión Y en el primario vamos a tener estas mismas ecuaciones que teníamos acá. Antes, por si acaso, todo este análisis estoy realizando hasta el armónico quinto de la corriente de vacío. Como acá no me decía hasta qué armónico analizar, yo he decidido analizar hasta el quinto armónico. Ustedes podrían haber decidido hasta el tercer armónico, hasta el séptimo armónico. Lo más fácil sería hasta el tercer armónico, ¿no? Pero para practicar yo he elegido hasta el quinto. Bien, entonces, como les decía, debido a la conexión Y, en el primario de esta conexión YD, tengo las mismas ecuaciones de acá. Nuevamente habría que explicar todo esto, la justificación. Sin embargo, como consecuencia de el secundario en delta, se induce una FEM tres veces. El 2 hace referencia al secundario, el 3 del tercer armónico, ¿no? Una FEM de tercer orden, que produce una corriente I2-3, I2 del secundario, I3 del armónico tercero, ¿no? Circulando por el triángulo. Entonces, esto igual lo podríamos ver en el PDF que les he subido. Acá está. De esta forma está circulando la corriente de tercer orden en el secundario. Este esquema no es necesario que lo dibujen. He visto algunos que sí lo han dibujado y también este de acá, pero no es necesario. Es decir, en el examen no van a tener tiempo. Entonces, es mejor que le expliquen todo literalmente y con sus ecuaciones. Bien, entonces, debido a esa corriente muy inductiva, se va a inducir lo que es un flujo Φ3', que va a cancelar al flujo Φ3. Es decir, va a ser compensado el flujo Φ3 del primario. Entonces,
el flujo sinusoidal y la FEM sinusoidal. Listo, ahí termina la explicación. La desventaja, como les decía acá en esta conexión, es que voy a utilizar un mayor espesor de tubo aislante, lo que no me va a permitir meter mucho cobre. Pero el flujo y FEMS ya son sinusoidales y eso será el objetivo. Luego, finalmente la conexión DD. Acá claramente podemos ver una gran desventaja económica, porque el espesor de tubo aislante en ambos casos va a ser grande, porque la tensión de línea es igual a la tensión de fase en ambos casos. Luego, analizando lo que son los armónicos, sabemos que cuando tengo el primario en delta, debido a esta propiedad, tensión de línea igual a la tensión de fase, puedo analizar monofásicamente lo que es este transformador. Por lo tanto, tengo las mismas ecuaciones que para un transformador monofásico. Es decir, el armónico de tercer orden, como este no es anulado, entonces el flujo y FEMS son sinusoidales, ¿no? Y listo. Ese sería el análisis. En la siguiente pregunta me indica, el diagrama representa un transformador de la IEEE. Determine el desfase. Bien, podemos ver el esquema. H haría referencia a high voltage, entonces sería alto voltaje y X, el lado de baja tensión, ¿no? Entonces, esto también es la norma ANSI, la ABNT y como me decía en el enunciado, la IEEE, ¿no? Si en el examen les dice cualquiera de estas normas, hace referencia a esta nomenclatura, H y X. Acá, como pueden ver, estaba al revés, ¿no? Primero empezaba de derecha a izquierda. 1, 2 y 3. Sin embargo, en el núcleo de 3 columnas siempre preferimos ir de izquierda a derecha, es decir, 1, 2 y 3, en este sentido. No, entonces simplemente lo he volcado, me he fijado en las conexiones, por ejemplo acá H1', que sería este, lo he conectado con este borne que si esto es H2, esto sería H2', esto sería H2 segunda y esto sería H2 tercera, ¿no? H1' con H2 tercera. Y eso es lo que podemos ver acá. Y así lo he conectado. He visto también algunas prácticas que lo han mantenido acá. 1, 2 y 3. No hay problema. Es decir, la conexión no va a cambiar, solo está cambiando el orden, ¿no? Entonces, en eso no me voy a hacer mucho problema, pero en el examen preferiblemente sigan este orden. Bien, este sería el esquema de conexiones y claramente podemos ver que es básicamente la misma conexión. Podemos ver una simetría exacta en estos dos, en el lado de alta tensión y baja tensión. Y de allí ya podrían suponer que es un ZZ0, ¿no? Pero acá lo vamos a demostrar. Luego, en otras prácticas he visto que directamente han dibujado esta resultante de acá, del lado de alta tensión y baja tensión. Sin embargo, esto en el examen no les va a hacer valer para nada y tampoco en la práctica, ¿no? Porque la idea es que deduzcan a partir de acá cómo se van conectando los pasores y no directamente dibujar el resultado. Entonces, tendrían que partir de acá siempre. Bien, analizando desde el neutro, este punto que sería, voy saliendo hacia la tapa del transformador y acá puedo ver que estoy yendo de arriba hacia abajo. Sin embargo, la FEM que he dibujado acá está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, este fasor H1 segunda y H1 tercera tendría que cambiar de sentido, ¿no? Este de acá cambia de sentido y primero estaba apuntando hacia arriba, ahora va a apuntar hacia abajo. Sin embargo, los nombres, como pueden ver, no los he cambiado para nada. Acá sigue siendo H segunda y acá H tercera, H tercera. No, y como les decía, en algunas prácticas he visto lo siguiente. En este diagrama fasorial principal, directamente ya le han dado la vuelta así. Y lo propio para las demás fases. Sería ahí, ahí. No sé si el INGE les va a observar. Por si acaso, entonces en el examen no lo
no lo hagan así, porque si revisan los PDFs del INGE, en sí las diapositivas de este tema, que es conexiones y desfases, el INGE no lo da la vuelta en este diagrama, lo da la vuelta acá al encontrar la resultante. Entonces acá recién pueden cambiarlo de sentido los fasores. Bien, entonces, como ya habíamos estudiado la conexión zigzag, no voy a hacer mucho énfasis, siguen lo que es el mismo procedimiento que habíamos realizado. Parten del neutro, se fijan si es que los fasores cambian de sentido. Acá en este caso, como les decía, H1 segunda y H1 tercera va a cambiar de sentido. Sigo el camino. Y al llegar acá, H3' y H3 no va a cambiar de sentido porque yo estoy yendo de abajo hacia arriba. Y la FEM igual está yendo de abajo y hacia arriba, ¿no? Y eso es lo que tengo acá. No he copiado este fasor acá. Ahora lo pongo uno detrás de otro. He partido con H1 segunda y H1 tercera. Entonces, este va a ser el primer fasor. Y el segundo fasor es H3' y H3. Entonces, eso lo pongo a continuación. Y listo. La resultante siempre tiene que partir desde acá hasta el fasor que tiene la flecha, la última flecha, que sería acá. Bien, entonces así para las demás fases siguen el mismo procedimiento. Para el lado de baja tensión, como les decía, es exactamente igual. Les va a salir los mismos fasores. Esto sería que dibujen en el examen. Esto es primordial. Esto no tienen que olvidarse. Esto y esto del lado de alta tensión. Ahora, las resultantes, que son estas de acá, yo lo veo un tanto opcional. Si tienen tiempo, lo hacen. Pero lo importante es acá comparar el lado de alta tensión y baja tensión, que sería básicamente esto de acá. Bien, y esto ha salido de poner el lado de alta tensión y baja tensión en un solo gráfico, ¿no? Como podemos ver acá, aquí ya no he puesto lo que son la nomenclatura de cada uno de los bornes porque se me haría un bollo. Si es que ustedes quieren dibujar, sería recomendable que directamente hagan esto directamente dibujando las resultantes, H1, X1, X2, H2, etcétera. O directamente dibujar los fasores de la fase 1 del lado de alta tensión y baja tensión. Y acá claramente podemos ver que entre los dos no hay ningún desfase. El desfase es básicamente cero. Por lo tanto, acá podrían poner el desfase entre la tensión primaria, que haría referencia a U1, y la tensión secundaria, U2, es de 0 grados. Y si quieren calcular el índice horario, simplemente va a ser ZZ0, ¿no? Y eso sería. Ahora, en esta resolución de la práctica, yo lo he hecho con hartos colores, como pueden ver lo que es el índice horario. Sin embargo, en su examen lo tienen que hacer todo de un solo color. Yo lo hice así porque, para hacerlo un poco más didáctico, pero en su examen todo de un solo color, por si acaso. Bien, finalmente vamos a pasar a este problema, a ver si alcanzamos. Esto ya lo habíamos analizado en una anterior clase, así que lo voy a hacer rapidito. Bien, me dice que tengo tres transformadores de distribución de 20 kVA. Su relación de los transformadores monofásicos es de 24.277. Es decir, la tensión primaria y secundaria de estos transformadores nominales serían estas tensiones, ¿no? Entonces acá ella me haría referencia a una relación de transformación de fase, porque acá solo estoy analizando una fase, un transformador. Y por eso le he puesto el subíndice F, ¿no? Ahora, pero como estoy analizando una conexión trifásica de Y, todos estos datos que me están dando de el ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito son de línea. Por lo tanto, debo comparar igual con tensiones de línea. Y es por ello que calculo lo que son las tensiones de línea, tanto para el lado de alta tensión. En el lado de alta tensión la conexión es delta, por lo tanto la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Entonces, la tensión de fase lo tenía de dato, 24.000, y esto es igual a la tensión de línea, por lo tanto, 24.000, ¿no? Tensión de línea. Ahora, en la tensión
secundaria está conectado en Y. Tengo de dato la tensión de fase secundaria nominal, que es de 277. Pero quiero calcular la tensión de línea. Esto va a ser igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Raíz de 3 por 277 es igual a 480 voltios. Y listo, ya he hallado lo que es la tensión nominal de línea. De acá pueden ver el esquema de lo que sería la conexión de los transformadores, del banco de transformadores en DY. Luego, la potencia de cada transformador sería esta de acá, 20 kVA, pero como estoy analizando nuevamente una conexión trifásica, la potencia total del banco sería 3 veces, porque son 3 transformadores, la potencia de cada uno. 3 por 20 es 60. Eso es lo que tengo acá. Listo. Ahora en el ensayo en vacío tengo los siguientes datos. Como les dije, son de línea netamente. La tensión y corriente y estas pérdidas en vacío sería la total. Ahora, en su práctica he visto que muchos han omitido lo que es este paso. Que bueno, acá a mí igual me faltaría explayarme un poco, especificar y justificar, porque directamente con estos datos han empezado con los parámetros de baja tensión. Sin embargo, acá tendrían que especificar que debido a que la tensión en vacío es igual a la tensión nominal de línea, como pueden ver, estoy comparando dos tensiones de línea, línea con línea. No puedo comparar una tensión de línea con una tensión de fase. Es por ello que he calculado la tensión de línea. Entonces, ambas son 480. Entonces, debido a este fenómeno, puedo decir que el transformador ha sido alimentado del lado de baja tensión. Y esa explicación les ha faltado a muchos. Y esto es importante para el INGE. Entonces, eso para su examen sería que especifiquen. Debido a esto, ha sido alimentado del lado de baja tensión. Y recién hacen sus cálculos. Ahora, para el cálculo de los parámetros necesito hacerlos por fase. Entonces, calculo tensión, corriente y pérdidas por fase. Tensión, como sabemos en la conexión Y, tensión de fase es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Tensión de línea era 480, ¿no? Sobre raíz de 3 es 277. Luego, en la conexión Y, tensión, perdón, corriente de fase es igual a la corriente de línea. Corriente de línea ya lo tengo acá, es igual a 4.1. Y pérdidas en vacío. Bien, en el video que les había subido del transformador trifásico, creo que digo acá potencia de vacío. Sin embargo, esto está mal dicho. Por si acaso, si es que quieren especificar, creo en alguien en algún examen acá ha puesto potencia en vacío. Acá le dije, se ha enojado, porque esto no es potencia, ¿no? Son pérdidas. Entonces siempre se van a referir a esto como pérdidas. Las pérdidas en vacío por fase sería simplemente la pérdida total sobre 3.